tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda Héctor Cindy Sebastián. El día de hoy vamos a conversar con el señor Jorge Luis Romero Mendoza. Jorge Luis Romero Mendoza, una de las figuras trascendentales del periodismo peruano del siglo pasado. Para muchos, este personaje es poco conocido. Romero Mendoza es el primer periodista que apostó mucho por la educación y entre una de sus tantas crónicas llegó a luchar por defender los derechos del pueblo. A Jorge Luis Romero Mendoza ubicamos después de mucho tiempo en la zona cafetalera de la provincia de Pichanaki, departamento de Junín. Ha vuelto a la selva central después de muchos años. Llega con muchos brillos, prometiéndose profundizar sus propias huellas y reencontrarse con los amigos y compañeros de labor en el periodismo. Desde muy joven abraza la comunicación social, logrando así trabajar en diferentes medios de comunicación, tanto escrito y hablado. Bueno, para tu conocimiento, Héctor, yo debo decirte que empecé los trabajos en radio desde muy pequeño, o muy jovencito, muy imbuido y entusiasmado de lo que era el aparecer de los medios de comunicación radial. Estamos hablando de muchos años. Por ejemplo, una de las emisoras que yo pude gozar allá por los años 1950 fue precisamente Radio Nacional, que se escuchó a nivel nacional realmente, y luego otras emisoras que ahora ya gozan de modernismo, de actualización, Radio Central, y que ahora se convirtió en estos últimos tiempos, vamos a hablar de 5 décadas en radioprogramas del Perú. Yo me recuerdo perfectamente del trabajo y labor que cumplieron muchos pioneros del periodismo nacional, ¿no? He podido compartir con ellos, yo relativamente muy joven, ellos ya adultos, pero ahí estábamos juntos, ¿no? Yo me recuerdo, por ejemplo, de Radio Reloj, que estaba a media cuadra de la avenida Tacna, y entonces después caminaba y me encontraba con Radio Victoria. Tuve la suerte de compartir gratos momentos con uno de los grandes maestros del periodismo nacional, el señor Juan Ramírez Lazo, sí, en Radio Victoria, y luego también ya caminando en los amplios pasillos de lo que es precisamente el periodismo radial, me encuentro con Radio Central, que ahora es Radioprogramas del Perú, pero en esos tiempos estaban precisamente pioneros del periodismo nacional. Jorge Luis Romero Mendoza es huanuqueño. Llegó a la selva central por los años de 1970, donde trabajó como operador en Radio Tarma, que gerencia por entonces su propietario Néstor Monteverde Toro, de quien dice tener recuerdos gratos. Efectivamente, mi labor también se cumplió en la ciudad de Tarma, en Radio Tarma. Fui pionero de este medio de comunicación, que fue fundado por Néstor Monteverde, ¿no? Y que ahora ya Mario Monteverde lo viene jefaturando como todo un verdadero, vamos a decir, una verdadera revelación del periodismo radial. Romero Mendoza nos cuenta su experiencia vivida como el primer periodista que llegó a la ciudad de Satipo. Efectivamente, han tenido que pasar muchas circunstancias, muchas penalidades, muchas penurias para ser lo que es en estos instantes Satipo.
que es un verdadero emporio de riqueza y reserva genuina del Perú. En la época en que yo me animé a impulsar las comunicaciones de ese tipo, era un asunto tremendamente difícil. En primer lugar, los medios de comunicación no existían en la ciudad. El único medio de comunicación que existía en Satipo era Radio Cooperativa Satipo, Radio COSAT, de la Cooperativa Agraria y Cafetalera Satipo. En consecuencia, habíamos que caminar un promedio de 4 kilómetros para poder hacer radio, porque Radio COSAT no estaba en la ciudad, sino estaba 4 kilómetros más en la carretera central, más o menos a la altura de la base militar que ahora es en Satipo. De vez en cuando aparecían camiones tronqueros y aprovechábamos eso en medio de los troncos. Entonces, muy bien. Pero todo eso se superó cuando ya Radio Cooperativa Satipo se trasladó a la ciudad. Pero te voy a decir que era un asunto tremendamente difícil hacer radio en esos momentos. Por supuesto que había otros jóvenes de esos tiempos que hacían radio, pero más que periodistas eran animadores de programas radiales, musicales. Y entonces a nosotros nos tocó llenar ese vacío que existía en esos tiempos y también existe actualmente, hacer radio y hacer periodismo, ¿sí? En aquella época solo existía una radioemisora denominado Radio COSAT, en donde conduce su informativo Dialogando con el Pueblo. Y nace el programa periodístico Dialogando con el Pueblo. Dialogando con el Pueblo es, si se quiere, un programa periodístico que vio crecer a muchas generaciones. Y luego de buena presencia en Radio COSAT, también estuvo en Radio Galaxia, y luego ya posteriormente Radio Sideral, pero quiero decirte que era de necesidad urgente, como dicen en mi primer editorial, necesidad histórica tener un medio de comunicación escrito. Un programa que por su estilo y característica llegó a calar en la conciencia del pueblo. La forma, la tónica, como precisamente calamos en la conciencia del pueblo, fue primero invocando, entregando nuestro trabajo a Dios nuestro Señor, y lo hacíamos con una oración que caló mucho en la conciencia de nuestros pueblos, de nuestros jóvenes. Primero era la oración, nos encomendábamos a nuestro Señor, y luego pues empezaba la tarea, y la cortina musical siempre ha sido el Cóndor Pasa, ¿no? Uno de los himnos nacionales también del Perú, si se quiere, de Alomía Robles, gualuqueño él, y entonces pues eso, más la oración, más el Cóndor Pasa, pues calaba fuertemente en la conciencia de nuestra juventud de aquellos tiempos y de nuestros adultos, de nuestras mujeres, y entonces, y era precisamente, ¿no? Siempre con la característica: buenos días, ya estamos en vuestros receptores, y dispensen ustedes que ingresamos a vuestros hogares sin el permiso correspondiente. Ya estamos compartiendo durante 120 minutos, dialogando con el pueblo. Este programa vio crecer a muchas generaciones. Era la voz de alerta, la llamada de atención a todo en general. En principio, una voz de alerta, de llamada de atención a todos en general. Dialogando con el pueblo, pues marcó un hito histórico en las comunicaciones en Satipo, y son muchas las generaciones que crecieron escuchando Dialogando con el Pueblo, el programa de las grandes mayorías.
Paralelo a esto conduce el programa Voces y Canciones de mi Pueblo, donde promueve la educación y la cultura con nuestra música nacional y latinoamericana. Voces y Canciones de mi Pueblo, y también el impulso de la música nacional y latinoamericana, que tanto se quiere, se ama, el sonido de la quena, de los pincuyos, de las tambores y todo lo demás. Oiga, era novedoso 100%, nadie quería perderse esas ediciones, y porque también había educación, cultura, críticas y todo lo demás, tanto en Dialogando con el Pueblo como también Voces y Canciones de mi Pueblo. Igualmente, incursiona en la prensa escrita editando el primer periódico titulado La Voz de Satipo, expresión y pensamiento de los pueblos de la Selva Central. Que la denominamos La Voz de Satipo, expresión y pensamiento de los pueblos de la Selva Central. Y aquí está uno de los números históricos cuando dice Satipo pide cambio. ¿Y cuál era la secuencia, por ejemplo, de su revista? Bueno, esto en principio salía, es un mensuario, porque vamos a decir que en Satipo el mercado era muy pequeño y el comercio y la industria no respondía como debe ser. Pero ya empezamos a ganar mercado de Chanchamayo, que muy a pesar de serlos, decía como que Satipo se va a lanzar y va a tener un medio de comunicación escrito, y Chanchamayo nada. Y efectivamente fue así, pero nos ganamos el público de Chanchamayo, nos ganamos el público de Uxapampa, y empezó a circular a nivel de la Selva Central. Por falta de profesionales en el periodismo, Romero Mendoza muchas veces tenía que asumir varias acciones, así como editor, director y hasta canillita. Yo era el editor, era el director de La Voz de Satipo y era el canillita. Yo voceaba La Voz de Satipo, y al principio pues fue como un periodista va a estar vendiendo periódicos. Es que yo era el mismo dueño de todo. En el recuerdo todavía, en Dialogando con el Pueblo, estaba Willy Blanches Cochachi, que falleció, y hay otros jóvenes más que me acompañaron en la radio, y en el periodismo escrito muy pocos, porque no se atrevían a escribir, pero se hizo muchas cosas, se trabajó duramente. La revista era también la llamada de atención para todo en general. En una de sus páginas encontramos la secuencia Puro Café, en donde la crítica constructiva era para las autoridades de turno. Jorge Luis Romero Mendoza era un luchador por los intereses y los derechos de la población de Satipo. Lo demostró muchas veces defendiendo a capa y espada. La labor periodística me llevó a otros compromisos, como por ejemplo ya representar a la provincia de Satipo como un líder genuino de las grandes mayorías, y pues me nombraron presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Satipo. Los artículos eran relevantes. Su estilo de escribir y decir las cosas con claridad a Romero Mendoza lo ha llevado a tener amigos, así como también enemigos políticos. Años más tarde, en 1983, ocupa el cargo como director del Instituto Nacional de Cultura de Satipo. En una de las páginas de la revista La Voz de Satipo, encontramos a Jorge Luis Romero compartiendo momentos de gran importancia con uno de los luminarias de la literatura moderna, Mario Vargas Llosa. Conversar, ¿no? Si se quiere compartir gratos momentos con uno de las luminarias de la literatura mundial ahora, me refiero precisamente a Mario Vargas Llosa, y están ahí fotografías elocuentes, muy interesantes de esos tiempos, hermano. Jorge Luis Romero Mendoza es uno de los convencidos que el que no estudia no avanza. Quienes me conocen como periodista y siempre se preguntan y dicen, ¿y por qué no sigue haciendo periodismo?
Eso por un lado. Por otro, ¿y por qué tiene que estar vendiendo libros? Es que yo soy uno de los convencidos que si no los seguimos preparando, pues muy poco avance vamos a tener. Y entonces yo abracé la educación y la cultura a través de ediciones populares, y como usted es su representante de una de las editoras más reconocidas, no solamente en el Perú, en Sudamérica y en Norteamérica. Entonces estamos ahí, Héctor, nosotros muy satisfechos de haber cumplido y seguir cumpliendo esta labor. Por muchos años, Jorge Luis Romero Mendoza se ha dedicado a promover la educación y la cultura. Actualmente es un promotor reconocido por la Editorial Chirre y la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en Educación a Distancia, del cual se siente orgulloso. Con ese aval viene exigiendo crear una escuela de educación superior en la ciudad de Pichanaki. ¿Qué es la educación y la cultura? Si nosotros podemos pensar qué es la educación, qué es la cultura, qué es la instrucción y qué es el entrenamiento, pues hay un tremendo abismo, ¿no? Y nos hemos olvidado de lo que es la educación y la cultura. Ahora los comunicadores sociales utilizan mucho el vulgarismo. Ya no hay un lenguaje pulido, un lenguaje castellano, caramba, que realmente alimente no solamente el espíritu, sino que también el avance de los pueblos. Discúlpeme que no soy crítico ni criticón, pero vamos a ver, esto es una invitación a todos los que trabajan en los medios de comunicación. Vamos a pulirnos más, vamos a tratar de hacer que los medios de comunicación sean tratados en su verdadera dimensión. Después de viajar a muchos lugares del territorio peruano, para Jorge Luis Romero Mendoza los días se transformaron en años. Es por eso que decidió quedarse en la ciudad de Pichanaki, en donde según él piensa descansar y dejar sus últimas huellas como el gran periodista y educador que fue de toda una vida.